Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, primero saludarlos, deseándoles un feliz año nuevo, que estamos en los primeros días de enero. Dejamos un año atrás, un año que fue duro, sin lugar a dudas. Venimos de varios años así, últimamente, donde tenemos que pelear con todo lo que pasa en el país. Y bueno, la verdad que el año que se inicia no va a ser la excepción por lo visto. También va a tener nuevos desafíos y yo creo que los argentinos somos un pueblo lo suficientemente fuerte como para poder afrontarlos. Quiero en este video contarles un poquito por qué he apoyado al presidente durante tanto tiempo. Para mí es un orgullo poder decir que hoy contamos con tamaño estatista, ¿sí? A pesar de que uno podría decir que no tiene experiencia en la política. Creo que el presidente Milei es una persona que se ha preparado durante mucho tiempo para la tarea que está realizando hoy, horas y horas dedicado a pensar, dedicado a reflexionar, y creo que se levanta cada día también pensando en cómo puede hacer para solucionarnos un poco más la vida de los argentinos. Ustedes saben que siempre publico noticias y comentarios que tienen que ver con mi apoyo hacia él. Todo empezó hace mucho tiempo. Al principio, cuando lo vi por primera vez en la televisión, me di cuenta en ese momento ya de que estábamos en presencia de un genio, ¿sí? Como ustedes sabrán, me he dedicado muchos años a estudiar y realmente puedo detectar a lo lejos a un genio. Ustedes se preguntarán cuáles son las cualidades que posee una persona con ese talento. Bien, históricamente las personas que han sobresalido han sido personas muy creativas, han sido personas que promueven una forma de pensar, una forma de ver la realidad muy diferente a como se venía viendo hasta ese momento. Ustedes imagínense que durante muchos años, con el kirchnerismo y con el peronismo, se instaló una cierta forma de idiosincrasia para los argentinos. Pensábamos que hacer las cosas de esa manera estaban bien y que íbamos a prosperar. Finalmente nos dimos cuenta que no era así. Nos dimos cuenta que nos llevó a la perdición, nos llevó a una situación donde tenemos un país de 40% de pobres, villas miserias, pero lo más triste es el daño cultural que ha producido el kirchnerismo y también parte del peronismo en nuestro país. He tenido la posibilidad de viajar. A los 17 años pude conocer Europa y hace unos 4 años y medio aproximadamente estuve también otra vez. En la primera oportunidad me di cuenta que el mundo no era lo que yo creía. Cuando uno está en Argentina cree que las cosas son como suceden aquí, pero yo les aseguro que uno cruza la frontera y la realidad es totalmente distinta. Me di cuenta que estábamos muy retrasados en nuestro pensamiento y que necesitábamos ir hacia un horizonte diferente, ver las cosas de otra manera. Que no podía ser que un Estado sea tan gigante y que facilite tanto las cosas a las personas. Ustedes saben que las mejores cosas que han surgido lo han sido porque las cosas se han puesto difíciles y las personas han utilizado la inteligencia para poder superar esos obstáculos. Y de allí salen las mejores cosas. Por eso me di cuenta que cuando hablaba Milei y nos proponía la libertad como concepto, pero también el esfuerzo, el mérito, era la persona indicada para nosotros.
nosotros argentinos somos un pueblo muy luchador, muy fuerte, y no tenemos nada que envidiarle al resto. Al contrario, tenemos mucho, por lo cual podemos ver resultados como el Mundial de Fútbol últimamente, y tantos deportistas que se destacan, y no solamente deportistas, sino también personas que vemos que en el mundo, podemos ir a cualquier país, vemos argentinos destacarse. Entonces, realmente el problema no somos los argentinos, sino cómo se han puesto las reglas de juego para que no sea tan difícil progresar. Por eso, como les decía, y de eso trata el video, apoyo al presidente muchísimo, sé que puede equivocarse, es un ser humano, pero también creo que tiene buenas intenciones y que lo que hizo fue una cosa, digamos, extraordinaria, ¿no? Imagínense ustedes que una persona que con solamente mostrarse en televisión empezó a tener cada vez más influencia en las personas, lo empezaron a seguir cada vez más, cambió pensamiento, mostró una forma de pensar distinta, avivó, como decimos los argentinos, a muchos, abrió mentes. Y eso no es poca cosa, eso es digno de un genio. Todas las personas tenemos ciertas capacidades para hacer cosas mejor que otras. Pienso que Milei tiene una capacidad muy grande para lo que tiene que ver con la economía, y después en el resto la suficiente humildad para dejarse ayudar por personas que son mejores que él. Eso es lo que caracteriza también a los genios, saber que uno puede ser bueno en algo, pero también está limitado a otras cosas, y tiene que rodearse de los mejores para eso. Creo que muchas cosas que lo han rodeado, por ejemplo, tener ese aprecio tan grande por la hermana, esa humildad, como él le dice el jefe, ¿no? Creo que ella es una persona con muy buen corazón, que lo sabe aconsejar y que él escucha, ¿sí? La escucha porque sabe que se lo dice desde un lado del cariño, del amor. Él ha tenido que cambiar mucho su forma de ser. Recordemos nosotros que se le criticaba mucho la forma en que decía las cosas, no tanto el contenido. La gente notaba que había el contenido que él brindaba era de alta calidad, y por eso lo apoyaba, pero tenía que mejorar las formas, y yo creo que lo hizo. Todos podemos ver ahora cómo puede contenerse muchísimo más, y ustedes saben que eso es un gran esfuerzo. Me llamó mucho la atención cómo los jóvenes fueron los grandes protagonistas del cambio. Imagínense ustedes que la mayoría de los votos que consiguió Milei provienen de los jóvenes, que a su vez convencieron a los adultos para que también lo apoyaran. Los adultos, como él dice, con un cerebro ya lavado, no tenían esa esperanza de que las cosas podían cambiar. Finalmente, las cosas se fueron dando para que todos veamos hoy cómo él preside la Argentina. Un milagro. Imagínense una persona que se inicia en la política a los 2 años de ser diputado y moneditas logra ser presidente de la nación. Un hecho histórico, un hecho que no recuerdo haberlo leído en ningún libro de que una persona haya podido lograr tanto en tan poco tiempo. Por eso digo que es un genio, y creo que los argentinos tenemos la suerte de tener un buen líder en este momento que nos marca el horizonte hacia dónde debemos ir. Por supuesto que eso no significa que la democracia se deteriore o se destruya. También tenemos la posibilidad de discutir las cosas. Hoy en día son otras las formas, las redes sociales tienen mucho poder. Yo le aseguro que Milei escucha. La justicia y el Congreso siguen funcionando, de ninguna manera es su intención cerrar el Congreso o dejar de lado los fallos judiciales, pero yo les aseguro que una persona como Milei va a hacer lo necesario para ajustarse y acomodarse para que sus ideas puedan prosperar, ajustándose a lo que tiene que ajustarse de lo que le diga la justicia y también el Congreso. Finalmente,
si eso no sucede, si el Congreso no apoya el DNU o no apoya la ley Ómnibus, les aseguro que en 2 años la cantidad de diputados que se van a sumar van a ser muchísimos más y va a tener mayoría simple en cada una de las cámaras para poder lograr la aprobación de los proyectos. La gente se dio cuenta de que las viejas ideas con las que estábamos trabajando no nos estaban dando resultados. Hoy en día el mundo cambió tanto que se necesitan las modificaciones rápidas y el Congreso es muy lento, la justicia ni hablar. Necesitamos a alguien que gobierne y que sepa que los cambios que se dan son muy grandes. En la actualidad, los países del primer mundo se nos están alejando y nosotros necesitamos empezar a tomar velocidad para alcanzarlos. Cuando veo una noticia en los diarios, no veo lo que pasaba antes, donde era escándalo tras escándalo de corrupción, de cosas que eran realmente de mal gusto que hacía el gobierno kirchnerista. Hoy puedo ver que las cosas que se hacen son para mejorar realmente la vida de los argentinos y por eso lo apoyo. Ahora recientemente lo que ha sucedido es que la CGT presentó una medida cautelar para suspender digamos, lo que tiene que ver con la reforma laboral. Miren, yo les voy a contar algo. En los países del primer mundo, por ejemplo, Australia, Estados Unidos, y podríamos también, ¿por qué no?, aunque en menor medida, pero es un país del primer mundo, España, la flexibilización laboral rige hace mucho tiempo. De nada sirve tener tantos derechos los trabajadores si nadie los quiere contratar. Es una tontería, no resiste un pensamiento lógico. Es necesario bajar las condiciones por las cuales un empleador puede contratar a alguien para que sea más práctico y más fácil. Por eso cuando me estaba mencionando hace unos 4,5 años atrás, tuve la oportunidad de trabajar en una inmobiliaria en España, me puse al día con lo que era la flexibilización laboral. En ese momento en Argentina regía el periodo de prueba por 3 meses y en España por 6 meses. Esto significa que un empleador podía tomar a alguien y si en 6 meses no veía que tenía resultados, podía despedirlo sin tener que indemnizarlo. Es decir, le pagaba el último sueldo y era suficiente con eso. Por supuesto que tenía los aportes correspondientes en la obra social. Pero el problema fue que en Argentina mucha gente se abusó de eso y pasado, por ejemplo, los 3 meses y 3 días, le iniciaba juicio al empleador y le sacaba una indemnización a veces de 2 millones de pesos, lo cual dejaba justamente a este mismo en una situación económica muy preocupante y asfixiante, lo que llevaba a que nadie quiera contratar y en definitiva nos perjudicábamos todos con eso, porque no se olviden que los impuestos realmente importantes surgen de lo que hace el sector privado. El sector público no genera riqueza. El que genera riqueza es el emprendedor, el privado, el empresario. También observé en estas visitas que hice a España, en lo cual pude observar cómo se manejaba la sociedad, que el mayor sector era el privado, un sector muy fuerte, y que el público era prácticamente un milagro ingresar. Diferente a la Argentina, que la mayoría de lo que vemos actualmente son personas que ingresan en el sector público y por conocidos, por amigos, y ahí se quedan, ¿no? Es triste porque el sector público lo que te da es, sí, un sueldo todos los meses, pero generalmente bajo, que te permite vivir prácticamente hoy, podríamos decir, muy por debajo de lo que vendría a ser antes la clase media. Prácticamente la gente no llega a fin de mes y es muy difícil sobrevivir hoy en día con un salario del Estado, salvo que uno esté en otros lugares donde pagan mejor, pero en la mayoría de los casos, docentes, policías,
y otras reparticiones, realmente los sueldos son de 300 a 500 mil pesos mensuales y realmente no es suficiente para poder vivir hoy en día, sobre todo si uno tiene hijos o familia que mantener. Entonces, estas nuevas reformas que tienen que ver con desregular la economía, recortar gastos innecesarios, gente que creía que podía vivir del Estado a costa de los demás, que en definitiva el Estado, quiero decirles, no es algo aparte, el Estado somos todos. El Estado somos también el pueblo, los ciudadanos. Somos los argentinos, ¿sí?, que lo sostenemos. Entonces, un Estado tan grande y además tan ineficiente como lo vemos, en la salud, en la seguridad, realmente no se podía seguir así, había que cambiar. Y felicito y festejo, estoy muy orgulloso del cambio que se produjo. Creo que esto va a cambiar la idiosincrasia argentina en un futuro. La gente se va a dar cuenta de que no podíamos seguir así. Estoy convencido que los resultados se van a ver. Ojalá, eso espero. Tengo esperanza de que así sea. Creo que estamos en presencia de una persona con mucho coraje para hacer los cambios y para continuarlos. No va a dar marcha atrás. Y como él dijo, creo que está dispuesto a dar la vida para poder conseguir los objetivos que en su momento plasmó en las entrevistas y en la campaña. Por supuesto que cuando encontró el poder se dio cuenta que no podía hacer todo como quería, y tuvo que acomodarse a muchas cosas, como por ejemplo subir impuestos en determinados sectores donde él no quiere subir, pero se dio cuenta que le dejaron mucha deuda que tiene que saldarla, porque no se olviden ustedes que cuando uno no devuelve una deuda, el problema que tiene es que después no te vuelven a prestar. Y ustedes saben, si son emprendedores o si alguna vez han hecho un negocio, que el financiamiento es fundamental para crecer en un negocio. Si no, se puede hacer, pero de una forma muy lenta. La mayoría de los países del mundo dan financiamiento a los negocios y eso es lo que permite crecer. Justamente el capitalismo, el bendito capitalismo que permite que las empresas se puedan desarrollar, puedan contratar trabajadores y puedan crecer. Por supuesto que hay que llevar una contabilidad correcta, ser austero en los gastos, pero es lo que permite crecer. Y crecer rápido, porque si no, es muy lento todo el proceso. Así que, como les decía, es por estas razones que apoyo al presidente, que lo voy a hacer hasta que me demuestre que, si es que lo hace, espero que no, que es un corrupto o que roba para sí mismo o para sus amigos. En ese caso, dejaré de apoyarlo, pero de lo contrario, me ajustaré, como muchos argentinos, quitaré gastos innecesarios, pero creo que es para el bien de todos al final. Ustedes saben que desde chico veo una Argentina que no me gusta. Y esta es una Argentina que sí me gusta y tengo esperanza de que las cosas van a resultar para bien. Espero que lo apoyemos, que sepamos que este sacrificio va a valer la pena, que no es un sacrificio en vano, sino que es un sacrificio realmente para que todos mejoremos en un futuro. Veo cosas muy buenas, por ejemplo en mi caso, ustedes saben que soy abogado, que hace muchos años que estudio Derecho. Imagínense que empecé a estudiar en el 2005 y ya hace casi 11 años que soy abogado. Estoy haciendo el tercer posgrado, he leído mucho, he estudiado mucho y además no solamente he estudiado lo que me ha tocado, sino que además me he interesado mucho por la filosofía y por estudiar a las personas que han logrado hacer la diferencia en el mundo. Oradores, empresarios. Y les digo que todos ellos
no hablan más que de sacrificio, de esfuerzo, de saber que uno debe posponer gratificaciones para conseguir mejores cosas en un futuro. Eso se hace con todo, se hace con el cuerpo, cuando uno se dispone a desarrollarlo, a mejorarlo, como también en la economía y en la vida de profesional y de carrera. Todo es así, no hay mucho secreto. Esto ya lo escribían hace miles de años. Grandes filósofos, grandes pensadores. Así que no es nada nuevo. Estoy convencido que este es el camino, que los argentinos nos las tienen que poner difícil para que saquemos nuestro mejor potencial, porque cuando uno se la pone fácil, uno se achancha, como quien dice acá en Argentina, uno se tira vago y eso es muy malo para nosotros. Nosotros somos, como les decía al principio, un pueblo muy, pero muy luchador, sobreviviente, y no solamente que vamos a salir de esto, sino que además creo que nos va a fortalecer pase lo que pase. Así que bueno, ese es digamos ese es el pensamiento que quiero dejar plasmado. Fui una de las primeras personas que apoyó a Milei desde el inicio. Traté de convencer a todos los que pude de que era el camino. Convencí a muchos, a otros no. Con otros todavía discuto. Hasta el día de hoy. Me dicen que soy el abogado fanático de Milei. No creo que sea así, como les digo. Creo que el día que Milei demuestre que robó, o que es un corrupto, o que beneficia a los amigos, ahí le quitaré mi apoyo. Pero de lo contrario, seré leal. Sé que se va a equivocar, todos nos equivocamos, pero creo que él va a hacer lo posible para mejorar, levantarse de esa equivocación y seguir adelante. Creo que es un luchador, un práctico, y como les dije al principio, un genio. Y los genios piensan mejor que el resto, en general. Se tiene que dejar ayudar por las personas que lo quieren, que tiene a su alrededor. Ustedes saben que ese es el objetivo de él, de inmiscuirse en lo que tiene que ver con la parte religiosa, el judaísmo. El judaísmo es una religión histórica que fue de vanguardia en su momento, porque hace muchos años, no imaginemos tanto, pero imagínense ustedes, 200 años, la gente era en su mayoría analfabeta en el mundo, no sabía ni leer ni escribir. Sin embargo, el judaísmo tiene 5.000, aproximadamente unos 5.700 y pico de años, y ya en ese momento se esforzaban los padres para enseñar a los hijos a leer. Entonces imagínense lo que estamos hablando, la posibilidad de leer, escribir. Los escribas en su momento fueron de vanguardia en el mundo. Muy pocos podían leer, escribir, y la gente podía acceder a la Sagrada Escritura. Primero fue por vía oral, pero posteriormente acceder a la Escritura y aprender no solamente la palabra de Dios, sino también tradición de éxito. Por eso ustedes lo que ven en la actualidad es que el pueblo judío es un pueblo de éxito económico, en los negocios, y también es un pueblo que quiere progresar, y eso marca mucho la diferencia. Donde quiera que esté, un alma judía progresa. Es la tradición que de sangre se ha contagiado, se ha transmitido de generación en generación, de padre a hijo, de abuelo a nieto. Y Milei vio en ella una oportunidad para crecer desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de la humildad. Ustedes saben que sin humildad uno puede saber mucho, pero no puede crecer todo lo suficiente si no es humilde. Por eso los grandes, verdaderamente grandes, siempre son humildes. Por eso mismo,
confío en él, creo en él y también hago este video para que mucha gente más se acople al cambio, lo apoye, se sepa que este es el camino adecuado para poder salir adelante. Ojalá sea tan bueno que, como hicimos con otras muchas profesiones y personas, sirva de ejemplo para otros países el cambio que nosotros los argentinos estamos iniciando. Como le digo, somos grandes, hemos hecho, nos hemos destacado en personalidades históricamente, en muchas disciplinas, y creo que también tenemos mucho que darle al mundo. Pero como les digo, hay que esforzarse, hay que cambiarle la idiosincrasia de que haciendo menos uno es vivo. Al contrario, hay que hacer más, hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que tener disciplina. Y cuando uno lo hace así, uno no tiene techo, puede conseguir lo que sea. Así que quería dejarle este mensaje, seguramente van a encontrar muchos más míos, donde hable de distintos temas que a mí me interesan y que creo que puedo hacer pensar a muchos. En ese sentido, me encantaría que también me den sus opiniones, pueden escribirlas, pueden mandarme audios, me gustaría interactuar, de eso se trata. Ustedes saben que yo generalmente no le daba mucha importancia a las redes, pero me doy cuenta que hoy en día es el canal que tenemos todos para poder comunicarnos. Y está muy bueno eso, es un cambio de paradigma importante. Como todo, la tecnología, algunos dicen vino para mal. No, la tecnología vino para bien, hay que saber usarla. Hay que saberle sacarle el rédito y el provecho en beneficio de todos. Y no usarla para cosas que justamente nos entretienen, pero nos achican la capacidad de pensar y reflexionar. Así que bueno, con esto me despido, les mando un saludo grande, espero que tengan metas, objetivos para este año y que se propongan justamente también conseguirlos. Que además de disfrutar la vida y el día a día, que es muy importante hacer eso, también tengan un horizonte y pónganse en práctica para poder realizarlos, a esos objetivos, a esas metas. No tengan miedo, no tengan vergüenza, anímense. Las mejores cosas están siempre detrás de la puerta del miedo. No siempre se logran las cosas que uno quiere, pero se logra mucho de lo que uno se propone. Así que, bueno, voy a interactuar mucho más con ustedes a partir de ahora y voy a empezar a subir este tipo de videos con distintas temáticas, donde les quiero un poquito transmitir las cosas que he aprendido y las cosas que me han hecho quien soy hoy en día. Y también las nuevas que voy aprendiendo, compartirlas, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo y, como les dije al principio, les deseo lo mejor para este año, que va a ser duro, sí, es verdad, pero vamos a salir adelante todos, seguro que sí. Porque, como les dije, somos un pueblo de sobrevivientes, muy fuerte, muy capaz, pero que no nos ha puesto a prueba todavía. Y los argentinos podemos desarrollarnos tanto que podemos ser, si nos lo proponemos, la mejor potencia de todo el mundo, se los aseguro. Nos va a llevar tiempo, como todo, pero creo que tenemos todo para poder conseguirlo. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y que sigan bien, cuídense.